Cuando vemos caras que empalidecen y en el laboratorio la hemoglobina está normal. Cuando vemos que hay zonas musculares que se ponen muy tensas, ahí está el famoso triángulo de la angustia que he hablado ya varias veces. Y que es un dolor que al paciente le lleva por el traumatólogo, por el neurólogo, por el psiquiatra, por el masajista, o en el caso de uno, la masajista, y que sin embargo de eso sigue uno con el dolor en esta zona que está localizada desde la nuca hacia la escápula o la paleta, como la llaman en forma común, y que está ahí siempre causando este dolor ardoroso. Esto indudablemente va a llevar al organismo a un estado de agotamiento, en donde el hipotálamo, sintiéndose agredido, envía igualmente un mensaje a las glándulas que segregan la adrenalina, que es la hormona responsable de todos estos cambios tensionales. El que nos veamos siempre iracundos o con los ojos saltados muchas veces, en que nos sienta la gente que estamos tensos. Esos estados de tensión mantenidos todo el día nos va a llevar también a estados de fatiga. Miren cómo hay razones en ese sentido de cómo el ser humano, a través de esta serie de agresiones, de un estar todos los días insatisfecho consigo, lleva a que el ser humano viva en su interior un estado de desasosiego psíquico y espiritual que le lleva a una fatiga, a un dejarse estar. Vamos a ver y vamos a hablar de ello luego de una pausa, porque es importante que nosotros nos descubramos y nos desnudemos a través de saber qué es lo que pasa en nuestro interior. La salud y la vida continúa en Noti Hoy con el doctor Rafael Bonilla Cortés. La fatiga en realidad puede acabar con las ilusiones de un pueblo. Miren, cuando hablamos de la fatiga, parece ser que es más común entre la gente que no tiene un propósito definido en la vida. La fatiga no se ha llegado a verla en el laboratorio, en su razón de ser. Y es que en realidad esta aparece en gente, digo yo, que tiene demasiado tiempo en sus manos. Gente que está aburrida por sí mismo o ante el espejo de sí mismo, o que está metida en la monotonía de la rutina diaria. Gente que se levanta, amigo que me escucha, lo lamento decir, se levanta para dejar pasar el día, para vivir en la burocracia de la mente, además de la burocracia del escritorio. He visto pacientes que se han quejado y han pasado de consultorio en consultorio por muchos años, quejándose siempre de vivir cansados. Y el momento en que les he preguntado si hay algún problema que les acoja, dicen ninguno, ya no me importan. Miren cómo es importante incluso poder uno vivir los problemas. Alguna vez comentaba que un paciente se quejaba tanto de los problemas, que una vez le cité a consulta frente al cementerio del Batán. Y yo le manifestaba que todos los que estaban ahí no tenían ni un solo problema. Fue suficiente para que ese señor se diera cuenta que también es vivir el tener problemas que atañen a nuestra vida y que por razón de estar conjugándose en la vida de uno, quiere decir que uno pueda resolverlos. Y cuando conjugan a la vida de uno y puede uno resolverlos, hay que dejar que pasen los días en esa actitud dinámica de vivir en el problema buscando resolverlo. Miren cuán importante era el dinamismo del ser de antes, del ser que no tenía el control remoto, del ser que no utilizaba el carro con todas las comodidades, sino que tenía que, para poder subirlo, darle manivela al carro,
del ser humano que antes tenía el derecho a comer un pedazo de carne porque salía a cazar al venado o al animal, al jabalí, a diferencia del ser humano de ahora, que fatigado y todo, basta que aplaste un botón del internet para que la carne le llegue a su casa y lo prepare su empleada y le suba a su habitación. Esta diferente actitud lleva a que la persona no motivada pueda vivir en un estado de fatiga, que se conjuga en falta de entusiasmo, una ausencia, diríamos, de entusiasmo, ese estado de aburrimiento que se da en muchas personas que consideran tener todo, y en realidad lo que están es teniendo vacío y no llegando siquiera a preocuparse de la razón de la vacuidad, del poder uno vaciarse para llenarse nuevamente todos los días. Cómo la falta de curiosidad en el niño de hoy le lleva a enfermar fácilmente de amigdalitis y caer incluso en el asma por el niño que fácilmente tiene el juguete, en donde la imaginación ya le han coartado porque ya la tiene conjugada en un juguete que le resulta por demás fácil aplastar, destruirlo incluso. Es decir, la fatiga es un estado de actitud en donde el ser humano, por su carencia, por el facilismo en esta globalización de consumos, le ha llevado exclusivamente a dejarse estar, a no tener la motivación de la lucha, que no sea pues es la lucha intestina de todos los días por el pan de todos los días que vive ahora el pueblo ecuatoriano. La fatiga, entonces, amigos, es un estado, es una indisposición, una no actitud de encanto. Indudablemente la fatiga en circunstancias sí puede manifestarse incluso con síntomas o signos que a veces no tienen una razón médica de ser. Por ejemplo, el que un paciente presente amortiguamiento de una parte, de una zona de la nalga, y que pese a una electromielografía y a ecos, etcétera, etcétera, no encuentren absolutamente nada, no es más que la focalización de un estado de agotamiento del sistema nervioso central que, manifestándose por un lado por fatiga, puede manifestarse por esta parestesia, o dicho de una forma más sencilla, por amortiguamiento. O de la otra persona que puede manifestar calambres en la noche y vemos que hay una circulación adecuada, que no hay problemas de potasio, ni de calcio, ni de magnesio, y sin embargo el paciente se queja de calambres. También es otra manifestación en donde el ser humano está algo estropeado en su actitud frente a la armonía de su propio cuerpo. Hay una serie de síndromes, de síntomas, de signos que el ser humano, el paciente, el enfermo en este caso, con el médico no llegan a conjugar. Y que ahí es necesario una actitud de sabia humildad por parte del enfermo, de saberse meter dentro de su cuerpo y conocerlo un poquito. Lo que llama Chopra, volver a nuestra inteligencia profunda. Y por parte del médico, es una sabia humildad de decir no sé. Y quizás los dos en ese no sé, entrar en el interrogante que siempre va a buscar respuestas. Los sabios chinos, el prohombre chino de antes, siempre buscaba la respuesta durante largos periodos de tiempo, en donde se dedicaba a todos los días cuestionarse un solo interrogante, en base de muchas disgregaciones, meditaciones de todos los días. El por qué yo existo, el por qué yo vivo, el por qué me duele este cuerpo, el por qué he llorado, el por qué he tenido el encanto de sonreír. Todo eso le lleva al ser humano a vivir un cambio de actitud que le permita no vivir en fatiga. La fatiga podríamos decir que puede ser tratada de varias formas, o con anfetaminas, o con ginseng, o con acupuntura. Siempre va a haber respuestas de alguna manera. Pero el mejor curador de la fatiga en el ser humano es el espejo
con el que uno quiere mirarse, desnudarse y descubrirse. Amigos, es fácil decir que el magnesio, que la vitamina C, que la biotina, etcétera, etcétera, pueden resolver esos estados de adinamia. Lo importante es saber que la medicina, por encima de los medicamentos, de las agujas, por encima de eso, está, repito, la actitud de uno, de amarse, de querer estar sano, y eso implica convivir, reclamar, protestar, sonreír, llorar, armonizarse con uno y con el otro. Y ahora escuchemos la reflexión para su espíritu. Tres niños acusados de haber robado unas sandías fueron conducidos ante el tribunal y presentados ante un juez del que esperaban lo peor. Porque este juez tenía fama de ser un hombre muy, muy severo, pero también tenía fama de ser un prudente educador. Tras dar un golpe con su martillo, el juez dijo: cualquiera de los presentes que no haya robado una sola sandía cuando era un niño, que levante la mano. Y se quedó esperando y esperando. Tanto los funcionarios de la audiencia como los policías, los espectadores y hasta el propio juez mantuvieron sus manos quietas. Satisfecho de que nadie en la sala hubiera levantado la mano, el juez declaró: el caso queda sobreseído.